Mirando en la palabra siempre uno encontrará esperanza y respuesta a la pregunta que tal vez muchos se estarán haciendo por cosas que pasan en el día a día. Cada uno de nosotros pasamos diferentes situaciones. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice el 17: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, está con mayúscula, Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciado. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Una de las cosas que uno, cuando empieza a escuchar la palabra, uno renace a través de la palabra. El Espíritu Santo entra, convence de pecado, pero no solamente eso tiene que pasar. Ahora tiene que ocurrir otra cosa. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Nosotros tenemos que ser transformados por la palabra. Cada uno de nosotros tiene que ser transformado por la palabra. No se tiene que quedar como un bebé espiritual. No, yo ya soy creyente, yo recibí a Jesucristo. No, mi hermano querido, no, mi hermana. Usted tiene que ser transformado por la palabra. Tenemos que entender algo. ¿Qué hace la palabra en nosotros? Hace producir frutos. Y en esto no estoy hablando del fruto del Espíritu. Después vamos a ir a eso. ¿Cuál es el primer fruto que tú tienes que tener? ¿Cuál es el primer fruto que yo tengo que tener como cristiano? Eso es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer fruto que tenemos que tener? Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 3 versículo 8. Pero hermanos queridos, ¿por qué la palabra viene a nuestras vidas? Para sanar nuestro corazón, para cambiarnos de nuestra forma de vivir. Y Mateo capítulo 3 versículo 8: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí está, el primer fruto que es digno de arrepentimiento. Arrepentidos, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es lo primero que hace la palabra? Es transformarte. La palabra te tiene que transformar. La Biblia tiene poder, la palabra de Dios tiene poder, pero ¿cuánto más poder va a tener cuando yo empiezo a comer? Cuando yo empiezo a digerir, cuando yo empiezo a poner a mi espíritu, y esa misma palabra va a hacer transformar mi vida. ¿Qué palabra estás comiendo? ¿Cuál es tu alimento? La palabra tiene que ser como una leche espiritual para nosotros, y nosotros tenemos que desear como un niño. Cada día tenemos que desear. ¿Qué hace la palabra? Hace producir frutos. San Juan capítulo 15 versículos 7 y 8 dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Se acuerdan que decía Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia?
en vosotros. Aquí otra vez nos está diciendo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay una llave, hermano querido. Hay una llave que usted a través del Espíritu Santo puede estar descubriendo, y cuando usted descubre, esto va a ser poderoso para usted, hermano. Pero ¿qué tiene que usted hacer? Permanecer en Cristo, guardar su palabra, y ahí pedid, y todo lo que queréis os será hecho. Versículo 16 de San Juan 15, versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Otra vez nos está enfatizando. Y cuando Jesús se enfatiza una y dos o tres veces, hermano, téngalo por seguro que es cierto. Téngalo por seguro que es cierto lo que está diciendo. No tenga ninguna duda de lo que dice la palabra. Y tenemos que volver a nuestros principios. Tenemos que volver a escudriñar la palabra. Tenemos que venir con esa hambre, con esa sed de poder entender, de poder tener esa revelación. ¿Saben por qué? Porque eso te transforma. Eso transformará tu vida, y no solamente tu vida, la vida de tu familia, porque tú vas a llevar mucho fruto. Amén. Eso ha sido, dice la palabra. La transformación empieza en nosotros cuando recibimos la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, de Dios, y toda ella es necesaria para que el hombre y la mujer estén completamente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Lo primero que produce es fruto de arrepentimiento, amén. Y eso nos capacita también para enseñar, corregir, nos da sabiduría, produce gozo, paz, porque vivimos en una actitud continua de alabanza. Dice Gálatas 5:22, ahí está lo que decía la hermana, el primer fruto: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Miren lo que dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos queridos, ¿cómo vamos a poder tener el fruto del Espíritu si no conocemos la palabra? Si no le conocemos al Espíritu Santo, si no conocemos quién inspiró la palabra. Tenemos que conocer al Espíritu Santo para poder tener gozo, paz. Punto 2, somos edificados por la palabra. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cómo es su palabra? Tiene gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta noche? Usted vino a este lugar, usted está escuchando la palabra, usted va a ser transformado por la palabra, usted va a tener gracia de Dios, y no solamente la gracia de Dios, usted hoy va a llevar la herencia de Dios a su vida, a su casa. Y la herencia de Dios, muchas veces estamos pensando de que va a ser allá, más allá del sol, y todos quieren irse más allá del sol. Pero cuando estamos aquí, estamos viviendo una vida que no refleja realmente que queremos irnos. Tenemos que reflejar que queremos irnos, y eso significa que tenemos que vivir en paz, en felicidad, en gozo. Que las personas que están afuera, que no conocen, quieran lo que nosotros tenemos. Quieran lo que nosotros tenemos. El Señor te da la sabiduría y el gozo para hablarle a las personas. No dejes pasar un instante de hablar del amor de Cristo. ¿Y qué es lo que produce eso? La gracia. La gracia del Señor, el poder del Señor, el Espíritu Santo va a poner palabra en tu boca. Pero si tú estudiaste, si tú leíste la palabra. La palabra de Dios es el agente creador de todo. El mundo fue creado por su palabra, y en la misma forma va a edificar tu espíritu cuando entra. ¿Cómo estaba el mundo? En tinieblas. ¿Tu vida cómo está? Hola. ¿Cómo está tu vida? Si está en tiniebla, va a estar en luz. Viene la palabra a tu espíritu y te saca de ese lugar que estás. Te saca de ese anonimato que estás. Te saca de esa cárcel que estás. Tú que estás en tu casa, a lo mejor estás con una enfermedad. El Señor lo primero que quiere hacer en tu vida es rescatarte del pecado, darte la libertad de ese pecado que estás teniendo, y después sanarte, porque para Él es fácil eso. Para Dios es fácil. Así lo hace Él.
¿Qué es lo que nos falta? Creer, tener fe, recibir la palabra. Volvamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El cristiano tiene que pasar por pruebas, amén. No todo es color de rosas. Tenemos que pasar situaciones. Y dice más abajo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y si te separaste, reconcíliate con el Señor. Urgente es esto. Urgente, hermanos queridos, porque tu vida es muy preciosa para el Señor. Muy preciosa para el Señor. Amén. Punto 3. La palabra renueva mi mente. Romanos 12:2. La palabra renueva mi mente. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que hacer? Transformarnos por medio de la palabra. Jesús entró en mi vida, Él cambió. Él es el autor y consumador de la fe que yo tengo. Cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de ver. Y así está el mundo, hermano. Así está el mundo, desconfiando, con temor. Hay una pesadez en el ambiente y uno tiene que luchar. Uno tiene que ser fuerte. Uno tiene que salir orando, uno tiene que salir con la palabra. Amén. Que esta palabra pueda realmente hacer efecto en tu espíritu. Y Santiago 1:21 que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Wow. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser transformados por la palabra. Tenemos que ser edificados por la palabra. Tenemos que renovar nuestra mente. Y hermanos queridos, no va a ser una noticia nueva. Van a venir cosas peores. No por lo que yo diga, sino porque la palabra está escrito. Y nosotros tenemos que, dice, el estar sobrio y velando. Sobrio y velando, porque los tiempos son difíciles y el amor de muchos se enfriará. Por eso tenemos oportunidad, por eso nos tenemos que gozar, porque estamos hoy aquí. Esto no es un tiempo perdido. Esto no es un tiempo perdido. ¿Qué decía Santiago 1:21? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre. ¿Cómo usted hoy está recibiendo la palabra? Con mansedumbre. La palabra está siendo implantada en usted. ¿Por qué? Porque esto puede salvar su vida. Tu espíritu necesita, tu alma necesita de la palabra de Dios. Y el Señor hoy te está hablando. La transformación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, viene como consecuencia de la renovación mental. Y es entonces cuando podemos descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si tú todavía no descubriste cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ahí lo vas a descubrir. Ahí vas a descubrir a través de la palabra. Y el punto 4, recibimos fe por la palabra. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo yo tengo que venir? Con fe. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. ¿Qué hace la fe? La fe te da oportunidad de vivir. Y también dice que a cada creyente Dios le ha dado la medida de fe. Esta fe puede crecer si constantemente escuchamos la palabra de fe.
Solo así podemos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mi amado me salvó y Él quiere que todos sean salvos, que todos lleguen al conocimiento. Predica su palabra, hermano querido, testifica de lo que Dios ha hecho. Nunca es tarde para una persona que está ahí en la calle. Y para terminar, le puedo asegurar esto: Dios hace el milagro y hoy es el día de salvación. Pon tu fe en Jesucristo, hay esperanza. Y hermano querido, está en tu boca la victoria para el pecado y la victoria para tu enfermedad o tu situación, sea la situación que sea. Yo quiero que usted incline su rostro conmigo. Quiero orar con usted. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento. Acompáñeme en oración. Póngase conmigo en sintonía. Nos unimos en fe. Pedimos perdón al Espíritu Santo. Pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Y nos humillamos delante de ti, Señor. Y entregamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Porque tú eres maravilloso, poderoso, que escuchas nuestras oraciones, Señor. Señor, ¿qué sería de nosotros si no te hubiéramos conocido, Señor? Hoy tal vez estaríamos, Señor, enfermos o estaríamos muertos ya, Señor. Pero tu misericordia, tu gracia nos ha alcanzado y alguien llevó la palabra a nuestras vidas y por esa persona hemos podido, Señor, ser rescatados por la gracia y el favor tuyo, Señor. Quiero orar por tu vida. Tú viniste con una necesidad y Dios conoce esa necesidad. Puede ser un problema judicial, puede ser un problema laboral, puede ser un problema matrimonial. Hermano querido, tú escuchaste la palabra de fe y con mucho amor te lo digo. Tienes que levantar tu voluntad. Tienes que decidirte hoy a cambiar, a ser transformado y dejar que el Señor haga la obra en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo alzo mis manos por la vida de mis hermanos aquí presentes. Espíritu Santo, tú me dijiste que tú eres el consolador. Consuela el corazón de cada hermano hoy presente. Consuela, Señor, a cada uno, Padre, el que han venido. No salen de aquí, Señor, sin recibir tu palabra, sin recibir la bendición tuya, Padre. En el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos. Y tú que estás en tu casa, si todavía no hiciste esta oración, este es el momento para hacerlo. Haz esta oración de fe. Entrega tu vida a Jesús. Dile: Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida. Quiero ser salvo, quiero conocerte, quiero congregarme.